Hechos capítulo 19 es el pasaje que corresponde para el día de hoy. Bueno, a los que nos visitan, contarles que acostumbramos a estudiar libros completos de la Biblia y en esta ocasión llevamos varios meses estudiando. Hoy corresponde la enseñanza número 31. He estado poco más, poco menos, 8 meses estudiando este maravilloso libro. ¿Cómo les ha parecido hasta acá estudiar? Les digo que a mí, o para mí ha sido una cosa fabulosa. Me ha permitido, estudiando Hechos, me ha permitido comprender más el mensaje que hay en las epístolas, en Efesios, en Tesalonicenses, en Filipenses. Me ha permitido entenderlo más. Y espero que este estudio esté siendo de bendición para ustedes. Y hoy con algo que ha sido titulado, que he titulado La poderosa palabra de Dios. No quise titularlo La palabra de Dios, sino que el título para esta enseñanza quise que fuera La poderosa palabra de Dios. El Señor hizo una promesa poderosísima con relación a la edificación de la iglesia por allá en Mateo capítulo 16, verso 18, cuando Él dijo: sobre esta roca edificaré y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Prevalecer, hermanos, conlleva la idea o connota ser suficientemente fuerte. Y cuando el Señor hizo esa promesa, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que indica esta promesa es que las puertas del Hades no serán lo suficientemente fuertes para resistir, para soportar la embestida de la iglesia contra ella. Es algo muy especial, hermanos, que nosotros como cristianos debemos entender, que hemos sido llamados no tanto como príncipes y princesas de Dios, sino que hemos sido llamados más bien como soldados del ejército de Dios, los cuales lanzan una embestida feroz, nada más y nada menos que contra el infierno mismo, que contra la guarida de Satanás. Y ustedes dirán, ¿por qué dice eso? Porque la promesa del Señor es: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora bien, es necesario que nos preguntemos, ¿con qué arma ataca la iglesia las puertas del Hades? Y la respuesta es muy clara en la palabra de Dios: con la predicación del Evangelio. ¿Por qué sabemos que es así? Piensen ustedes esto: atacar las puertas del infierno es quitarle almas a Satanás para que hagan parte ahora del reino de Dios. Como lo dice, el cual nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pregunta: ¿cuál es la única? No hay dos. ¿Cuál es la única manera que existe en que una persona puede ser salva, en que una persona puede pasar de las tinieblas a la luz, dejar de ser hijo del diablo a convertirse en hijo de Dios? ¿Cuál es la única manera? Por medio de la fe en Jesucristo, por medio del mensaje del Evangelio. Ahora, esta promesa tiene un poderoso cumplimiento en Éfeso, que es la ciudad que hoy vamos a estudiar hoy. Si se fijan, el capítulo 19 tiene un título que dice Pablo en Éfeso. Y este capítulo, ¿ustedes han leído la carta a los Efesios? Bueno, este capítulo nos va a mostrar cómo inició la iglesia en Éfeso. Entonces les dije que esta promesa tiene un poderoso cumplimiento en Éfeso, pero es bueno saber qué era Éfeso para esa época. Para esa época, Éfeso era la capital administrativa de la provincia romana de Asia. Era una ciudad muy rica y era una de las ciudades más poderosas, más influyentes del mundo antiguo, a la par de Corinto, a la par de Alejandría, a la par de Antioquía. Éfeso era el centro comercial
de esta parte del mundo llamada Asia Menor. Y era tal la opulencia y era tal la cantidad de recursos que manejaban que se le llegó a conocer a Éfeso como la tesorería de Asia. Allá en Éfeso había un templo que era el templo a la diosa Diana, para los otros conocidos como Artemisa. Y a esa Diana, que se le conocía como la diosa de la casa, es decir, de la cacería, ¿no? No de la casa a la vivienda y no de la cacería. A esta Diana, que se le conocía como la diosa de la casa, se le atribuía que era a ella a quien le debían los efesios la prosperidad. Y por esa razón eran generosísimos con el templo de Diana. Ahora bien, esta mezcla de prosperidad económica e idolatría preparó el camino para que creciera la superstición y la hechicería. Éfeso era de todas las ciudades importantes que registra la Biblia para la época del crecimiento de la iglesia. Era famosa por los encantamientos, por los hechizos, por todo lo que tiene que ver con artes mágicas. Tanto que había algo que se llamaba los escritos efesios o los escritos efesinos, que eran las fórmulas o los conjuros con los cuales ellos invocaban demonios, ellos hacían magia negra, y en todo eso tenían envuelto a toda su población. ¿Qué garantizaban esos encantamientos? Oigan esto, se garantizaban, mis queridos hermanos, seguridad en el viaje. Se garantizaba fertilidad, se garantizaba amor y se garantizaba la prosperidad en cualquier negocio que se emprendiera. Algo diferente a nuestra época. Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Salud, dinero y amor. Eso siguen garantizando. Lo cierto es que fallan en todas ellas. Ahora bien, esta ciudad, donde realmente Satanás tenía una fortaleza, fue asaltada por el apóstol Pablo y luego con un grupo de creyentes que vinieron a la par de él. Fue asaltada con el poderoso mensaje de la palabra de Dios, fue asaltada con el poder del Evangelio de Jesucristo. El versículo clave de lo que hoy vamos a estudiar es el último que leyó nuestra hermana, versículo 20. Y yo quiero que todos a una sola voz me ayuden a leer ese versículo 20, porque es el verso clave de lo que hoy vamos a estudiar. Verso 20 a la voz de 3. 1, 2 y 3. ¿De quién se habla en ese versículo 20? De la palabra del Señor. ¿Y qué se dice de la palabra del Señor en ese versículo 20? Que crecía ahí. Bueno, crecer entendemos que iba en aumento. Y la palabra prevalecer que aparece aquí significa tener poder. Este es el mismo término que se utiliza en Filipenses 4:13 cuando se dice todo lo puedo. Todo lo puedo. Es decir, que viene diciendo que la palabra de Dios iba aumentando y la palabra de Dios se mostraba cada vez más poderosa en esta región de Éfeso. Y ese valioso texto va a mostrar cuán poderosamente la palabra del Señor conquistó a Éfeso y a sus habitantes. Y hermanos, aprenderemos algo. Es que la palabra de Dios siempre prevalece. La palabra de Dios siempre prevalece. Recuerden esto, están asaltando una de las grandes fortalezas de Satanás y se hace única y exclusivamente con la predicación de la poderosa palabra de Dios. El pasaje de hoy tiene 3 grupos identificados. ¿Quiénes eran esos 3 grupos? Ustedes me van a ayudar a identificarlos, por favor. Parte final del versículo 1. ¿Cuál es el primer grupo? En la parte final del versículo 1. ¿Cuál es ese primer grupo? A ver, en la parte final. ¿Cuántos? Ciertos discípulos. Ese es el primer grupo.
Segundo grupo en el verso 10. ¿Cuál es ese grupo? De ahí del verso 10. Pero nos dice que esos judíos y griegos estaban ¿dónde? ¿Estaban en dónde? En Asia. Ese es el segundo grupo. Todos los que habitaban en Asia. Y el tercer grupo, recuerden, el primero es ciertos discípulos, que luego sabremos que son 12. El segundo grupo es todos los que habitaban en Asia. Y hay un tercer grupo, por favor, en el verso 17. ¿Cómo se identifica o cómo identifica la Biblia a ese tercer grupo que está en el verso 17? Eso es, todos los que habitaban en Éfeso. Entonces tenemos estos tres grupos. Se va a ver el impacto de la poderosa palabra de Dios en un grupo llamado ciertos discípulos. Se va a ver el impacto de la poderosa palabra de Dios en un grupo que se identifica como todos los que habitaban en Asia. Y se va a ver el impacto de la poderosa palabra de Dios en un grupo que la Biblia identifica como todos los que habitaban en Éfeso. Vamos a considerarlo entonces. En primer lugar, y aquí con la ayuda de nuestro hermano Gerson, vamos a estar considerando que la poderosa palabra de Dios hace un efecto que se nos describe del verso 1 al verso 7, y es que convence. La poderosa palabra de Dios convence. ¿Recuerdan ustedes, para que podamos ahorita leer, tener una mejor idea, recuerdan ustedes que hace 8 días hablamos acerca de Apolos? Y recuerdan que Apolos tenía un problema principal. ¿Fue hace 8 o hace 15 que hablamos de Apolos? 8, listo. ¿Recuerdan cuál era el problema de Apolos? ¿Estaba qué? Desactualizado. Pues bien, este grupo de 12 tenía exactamente el mismo problema de Apolos. Estaba desactualizado. No sabía que aquel que ellos creían que iba a venir, ya había venido. Ya había muerto. Ya había resucitado y ya estaba sentado a la diestra de Dios. No sabían eso. Entonces ustedes me van a hacer el favor de leer Hechos capítulo 19, versos 1 al 7. Los 7 versículos, para que miremos por qué razón se afirma que la poderosa palabra de Dios convence. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Bien, entonces ese grupo de ciertos discípulos nos dan el número. ¿Cuántos eran? 12. Ahora, es bastante interesante que la primera pregunta que le hace Pablo a esos discípulos en el verso 2 es: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es decir, que Pablo está dando por sentado que este grupo de 12 hombres eran creyentes. Muy bien. Pero ¿qué era lo que ellos habían creído? Fíjense en el versículo 4, que es la respuesta a la segunda pregunta: ¿en qué pues fuiste bautizado? Verso 3, perdón. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Y de qué se trataba ese bautismo de Juan? Miren la explicación en el verso 4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Cuál es ese bautismo de arrepentimiento? Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Y quién es ese que vendría después de él? Jesús, el Cristo. Es decir, ¿qué creyeron estos 12 discípulos? Ellos creyeron en el mensaje de Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos,
que arrepentimiento es cambien la forma de vivir. Y Juan el Bautista anunciaba continuamente, yo estoy preparándole el camino a alguien que viene después de mí. Y estos 12 creyeron ese mensaje. Estos 12 se convirtieron. Por eso Juan le dice que eran creyentes, los identifica cuando creyeron. Ellos creyeron que necesitaban arrepentirse y pusieron la fe en Cristo. Pusieron la fe en el Mesías. ¿Cuál era el problema para ellos entonces? Que seguían desactualizados. Creían que el Mesías todavía faltaba por venir. Y es cuando los agarra Pablo y les dice a ellos, ese Mesías se llama Jesús. ¿Cuál es entonces ese bautismo de arrepentimiento cuando la persona en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto ponía la fe en que un día Dios enviaría un Salvador? ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de arrepentimiento y el bautismo cristiano? Que el bautismo de arrepentimiento decía, el Salvador va a venir. Y el bautismo cristiano dice, el Salvador ya vino. Que el bautismo de arrepentimiento, que el bautismo de Juan, perdón, era para arrepentimiento, y el bautismo cristiano era, o es, como confirmación de nuevo nacimiento. Entonces, mis queridos, estos discípulos oyen la palabra de Dios por boca de Pablo, y miren que la palabra de Dios los convence. Verso 5. Cuando oyeron esto, que Jesús es el Cristo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ocurre algo especial, que es diferente a lo que ocurre en nuestra época. Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué el Señor hace esto en estos hombres? Dos razones. La primera, para confirmar que Pablo tenía un ministerio de nivel apostólico. Porque es a los apóstoles a los que Dios les dice, van a imponer las manos. Y va a ocurrir toda esta cantidad de cosas. Y dos, para garantizarle que ellos iban a tener la misma salvación que recibieron los judíos en Hechos capítulo 2, que recibieron los gentiles con Cornelio en el capítulo 10 de los Hechos. Porque lo que Dios está haciendo con todo este derramar del Espíritu Santo es unificar una sola iglesia, un solo pueblo, un solo cuerpo. Y por eso suceden estas cosas donde ellos profetizan y hablan en lenguas. Mis hermanos, de este pasaje donde yo veo que la palabra de Dios los convenció, puedo notar la importancia de que cada uno de nosotros, cuando decida hacer algo, debe estar convencido por la palabra de Dios que eso es lo correcto. Porque esas personas se bautizaron fue por estar convencidos. ¿A qué voy yo con esto? Que si nosotros queremos vivir de una manera diferente, necesitamos actuar estando convencidos de que lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Y si nosotros estamos convencidos que lo que vamos a hacer procede de la verdad de la palabra del Señor, vamos a estar firmes. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos? Que cada cristiano debe actuar estando convencido por la palabra de Dios. Mira, no actúes porque el hermano, porque la hermana, porque el pastor hacen esto o aquello o aquello. Porque ¿qué va a ocurrir si tú actúas así y un día de estos ellos fallan? Actúa estando convencido que lo estás haciendo porque así lo dice la palabra del Señor. Y ahí viene la seguridad para ti. ¿Cuándo va a cambiar la palabra de Dios? Por eso nunca serás avergonzado si crees en ella.
estarás en tierra firme. Convéncete de la palabra del Señor, porque de allí va a salir todo lo que tú necesitas para hacerlo de una manera que glorifique al Señor. Amén. Entonces, lo primero que nosotros hemos visto, hermanos, en estos 7 versículos, es que la poderosa palabra de Dios convence. Lo segundo que quiero que observemos es que la poderosa palabra de Dios fructifica. Versos 8 al 10. Va a mostrarnos cómo Pablo mezclaba su tiempo de trabajo con tiempo de predicación. Y nos va a mostrar el gran esfuerzo que hacía Pablo para seguir llevando el mensaje del Evangelio a toda la región donde él estaba. Por favor, versos 8, 9 y 10, ustedes lo van a leer así de bien como lo hicieron ahorita, por favor. Versos 8, 9 y 10 en voz bien alta. 1, 2 y 3. Muy bien. ¿Por qué les digo que la palabra del Señor fructifica? Porque fíjense ustedes que aquella predicación de Pablo tuvo un efecto, tuvo un fruto, tuvo un resultado. ¿Recuerdan ustedes que la palabra del Señor tiene una promesa que dice, así es mi palabra que yo envío, no volverá a mí, sino que hará todo para lo cual la envíe? Eso es lo que nos viene a decir este segmento. Fíjense ustedes que el versículo 8 dice que Pablo entró en la sinagoga, porque ese era el método de él, hablando con denuedo. Y esa idea de hablar con denuedo, o esta expresión hablar con denuedo, comunica la idea de que él lo hizo de una manera persistente, continua, sin desmayar, sin dejar de hacerlo, sin bajar la guardia. Pero me llama la atención que a esa frase la acompaña la que sigue, discutiendo y persuadiendo. Ya hemos hablado en enseñanzas anteriores del verbo discutir, que el verbo discutir no es pelear, sino dialogar. Dialogar. Y dice discutiendo, ¿y qué más dice allí? Persuadiendo. Y la idea de persuadir es que Pablo estaba presentando argumentos lógicos que iban a convencer a las demás personas que el mensaje de que Jesús es el Cristo era real. Entonces me llama la atención que Pablo no se percibe a sí mismo como un conferencista que se para a hablar, sino que Pablo se coloca con las personas para intentar llegarles a la vida de ellos, a la mente de ellos, al corazón de ellos, y que ellos estén convencidos de la verdad de la palabra del Señor. Esto lo hizo por 3 meses, pero se presentó un problema. ¿Cuál fue el problema que se presentó? Porque él estuvo persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Cuál fue el problema que se presentó según el verso 9? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Déjémoslo hasta allí, por favor. Miren, yo quiero que piensen en esa palabra, endureciéndose, y que busquen en el versículo 8, cuando dice, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Y quiero que las relacionen. Relacionen la expresión del verso 8 por espacio de 3 meses con lo que dice el verso 9, pero endureciéndose. Relaciónenla y díganme qué ven ahí o qué nos enseña la Biblia con eso.
¿Qué indica? Que Pablo les presentaba argumentos contundentes el primer día, el segundo día, el tercer día, hasta que llegó al día número 90, porque estuvo por 3 meses. Y lo que ellos hicieron no fue tomar y analizar y decir, esa es la verdad, yo voy a creer el evangelio, sino que lo que ellos hicieron fue irse cerrando, irse cerrando, irse cerrando. Y a medida que la persona se fue o que ellos se fueron cerrando a no oír el mensaje de Pablo, a medida que ellos hicieron esto con sus oídos, el corazón se endureció. Mi querido, cuando tú escuchas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez el mensaje del evangelio, pero te rehusas a creer en él, tu corazón se va a endurecer. Y va a llegar el punto donde no habrá nada que hacer. Y allí debes tener mucho cuidado. Por eso el tiempo de salvación es hoy. Es hoy. Mira, que digan qué predicación tan bonita, qué predicador tan efusivo, eso no tiene ningún sentido si no hay fe en el mensaje que se está comunicando. Por eso me llama la atención que dice el verso 9, o empieza el verso 9 diciendo, pero endureciéndose alguno de ellos. Ahora mira el proceso de ellos. El proceso de ellos fue no creer, endurecerse y terminaron ¿qué? Maldiciendo. ¿Te das cuenta de ese proceso que está allí? Endurecerse, no creer y maldecir. ¿Qué maldijeron ellos según el verso 9? ¿Qué maldijeron ellos? Según el verso 9, ¿qué maldijeron? ¿El qué? Y el camino, fíjate que lo traduce la Biblia con una C mayúscula. ¿Por qué lo traduce la Biblia con una C mayúscula, el camino? Porque ese camino es Cristo, que dijo, yo soy el camino. Y así era percibido. ¿Y por qué se presenta Cristo como el camino? Porque al presentarse Cristo como el camino nos viene enseñando que Él es la única ruta de acceso para llegar al Padre. Y ocurre algo, verso 9. Maldiciendo el camino delante de ellos, Pablo hizo algo. ¿Qué hizo Pablo cuando vio que los de la sinagoga se endurecieron, no creyeron y maldijeron a Cristo? ¿Qué hizo Pablo? Por un lado, se apartó de ellos. Y por otro lado, no solamente él, sino ¿a quién más? Por eso dice, y separó a los discípulos. ¿Y para dónde se llevó a los discípulos? Miren lo que termina de decir, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Es decir, que Pablo cuando se dio cuenta que el asunto estaba así, que ya ellos estaban endurecidos, se apartó él y tomó a todos los que habían creído y comenzó una nueva congregación. Y esta es la primera iglesia que se registra en el libro de los Hechos que Pablo haya formado así. Porque recuerden que la estrategia de Pablo era estar en las sinagogas, predicando, 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 y luego ellos se iban reuniendo en las casas. Pero ahora Pablo hace algo diferente. Sale de la sinagoga y alquila un local. Algo así como lo que acabamos de hacer nosotros con Itagüí. Enviamos a 30 creyentes y alquilamos un local para que causen un impacto. ¿Por qué sabemos que se alquiló un local? Porque ¿dónde se reunieron ellos? Mírenlo cómo lo dice. En la escuela de uno llamado Tirano. Bien. Algunos manuscritos afirman que Pablo enseñaba de 11 del día a 4 de la tarde. En la escuela de Tirano. De 11 del día a 4 de la tarde. ¿Y por qué enseñaba en ese horario Pablo? Porque la zona ahí donde está Éfeso era muy calurosa. Sigue siendo muy calurosa. Entonces el horario laboral era de 6 de la mañana a 11. ¿Cuántas horas van ahí? 5. Y luego se retomaba el trabajo a las 4 de la tarde y se iba hasta las 9 de la noche aproximadamente, 9:30. ¿Cuántas horas más? ¿Cuánto hay de 4 de la tarde a 9?
5 horas. Entonces, 5 en la mañana, 5 en la tarde, horario laboral de ¿cuántas horas? 10. Pero nos queda aquí un hueco. 11 de la mañana a 4 de la tarde, ¿cuántas horas? 5 también. Es decir, que la gente trabajaba 5, descansaba 5 y volvía a trabajar 5. Así se movían en esa época. Ahora bien, se dice, o en los escritos está, que en Éfeso era más fácil encontrar gente durmiendo a la 1 de la tarde que a la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque esa era la hora de la siesta, esa era la hora del sueño, esa era la hora del descanso. Pero ¿qué hacía Pablo en la hora de la siesta, del descanso, del refrigerio para los demás? Entonces miren el ritmo de trabajo de Pablo. Levantarse en la mañana y meterse al trabajo duró 5 horas. Salir para trabajar 5 horas predicando. Luego dedicarse nuevamente a trabajar otras 5 horas en los oficios y terminar a las 9, 10 de la noche para seguir predicando. ¿No recuerdan que Pablo durmió a Eutico? ¿Y a qué hora se durmió Eutico? Que se cayó y se mató. Después, bueno, aquí al menos, si acaso un latigazo sentirán, ninguno se va a desnucar acá como Eutico. ¿A qué hora se durmió Eutico? Miren el ritmo de trabajo de Pablo. Miren la pasión que tenía Pablo por predicar el evangelio. Y yo quiero que nos metamos aquí esto, hermanos. 5 horas de trabajo material, 5 horas de predicación, 5 horas de trabajo material y luego llega hasta las horas de la madrugada predicando. ¿A qué quiero yo llevar esto? A dos cosas. Por un lado, la pasión que tenía Pablo para predicar. Pero por otro lado, Pablo no estaba solo. ¿Quiénes estaban con él escuchándolo predicar esas 5 horas? Entonces, no solamente la vehemencia de Pablo, sino también la disposición de los discípulos para oír el mensaje. Mientras los demás descansaban, dormían, ellos estaban capacitándose. Eso es lo que vemos en el inicio de la iglesia. Mis queridos, yo les predico largo y normalmente la predicación mía dura 1 hora, pero la de Pablo duraba 5. Y me puse yo a pensar que Pablo en Éfeso estuvo por espacio de 3 años. Y en la escuela de Tirano dice que se reunían todos los días. Multiplica 1000 días, que es el equivalente a 3 años, el promedio del aproximado de 3 años, 1000 días, por 5 horas diarias. ¿Cuántas horas te dan? 5000. Ahora agarra esos 5000 y divídelo en 50. Cada año tiene 52 domingos, pero para redondear, ¿cuánto es 50,000 en 50? Que son los domingos de un año. ¿Cuánto es 50,000 entre 50? Es 5,000, perdón. ¿Cuánto es? ¿Sí van conmigo en las cuentas o no van conmigo en las cuentas? ¿Van conmigo en las cuentas? Son 1000 días. ¿Cada día cuántas horas? 5. Entonces, ¿cuántas horas de predicación tuvieron los efesios? Los efesios, perdón. 5000. Ahora divide esos 5000 en 50 semanas, que 50 es un año, redondeando números. ¿Cuánto es? 100. Es decir, que si nosotros queremos llegar a escuchar lo que ellos escucharon en 3 años, debemos vivir 100 años escuchando todos los domingos sin perdernos una prédica de 1 hora completa. Y lo que para nosotros en 100 años nos tocaría, ellos lo hicieron en 3. ¿Entendemos por qué el impacto de la iglesia en sus inicios? Hay algo que yo quiero sembrarles y es algo que me viene trayendo el Señor a la mente. Y es que miremos la manera, hermanos, de cómo trabajar de tal modo que nosotros podamos manejar en la medida de lo posible. Yo sé que todo no se va a poder, pero que cada uno pueda manejar su tiempo
para que ese tiempo que ustedes puedan manejar lo dediquen a la predicación del Evangelio. Y he venido orando por eso, ya por varios meses, porque necesitamos predicar con vehemencia la palabra del Señor. Y lo digo porque yo sé que varios de ustedes tienen horarios y que anhelan estar acá, pero por el horario laboral no pueden. Y por eso no los acuso, porque hay responsabilidades que hay que cumplir en el hogar, ni más faltaba. Pero sí es orar, mi hermanos, y mirar que el Señor nos dé la oportunidad de poder generar un sustento, pero que nos quede el tiempo disponible, no para pasear, no para ocio. Eso es lo que busca el mundo. Lo que tiene que buscar el cristiano es cómo generar esos tiempos para dedicarlos a la predicación de la palabra. Creo que hay un reto grande en ese versículo 9 cuando vemos a Pablo, que utilizaba las horas de descanso para predicar, y no solo a él, a los demás, utilizando las horas de descanso para capacitarse y ampliarse en la palabra del Señor, ¿verdad? Hay un reto grande. Ahora bien, versículo 9, ayúdamelo a leer para que lo entendamos ahora un poco más, sabiendo que es que Pablo sacó a los cristianos y alquiló el local en una escuela que pertenecía a alguien que se llamaba Tirano. Por cierto, es interesante que en esa escuela enseñaban filosofía y una cantidad de locuras hasta las 11 de la mañana, y de 11 en adelante, predicación de la Biblia. Eso sería el equivalente, hermanos, como que a nosotros nos alquilaran un aula de la Universidad de Antioquia, en la escuela de filosofía, y que ellos estuvieran toda la mañana hablando de Platón, Sócrates, Aristóteles, y después agarráramos nosotros y vamos a predicar que en Jesucristo hay salvación. Ese es el equivalente. Ellos alquilaron ese local. Verso 9, por favor. 1, 2 y 3. Bien. Predicando en la escuela de uno llamado Tirano. Verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos, oigan, no una parte, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, ¿qué pasó con ellos? Muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes tienen una de las cosas que me gusta de la Biblia física es esta. Pasen la hoja y busquen el capítulo 20, verso 31. ¿Qué dice el capítulo 20, verso 31 de Pablo? De Hechos, perdón. Acerca de Pablo. Capítulo 20, verso 31 dice: por tanto, le está hablando al mismo grupo de Éfeso, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. De noche y de día. Y ya entendimos lo de los horarios, ¿no? Ya quedó claro que él tenía el espacio para trabajar materialmente, pero ahí tenía el espacio para amonestar de noche y de día. Ahora, este verso 10, hermanos, me llama la atención porque dice que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Pero ¿saben una cosa? Que la Biblia no registra que Pablo haya salido de Éfeso. La Biblia no nos dice que en esos 3 años él haya salido de Éfeso. Pero nos dice que en la estadía de él en Éfeso, toda esa provincia oyó la palabra del Señor Jesús. Viene la pregunta, ¿cómo se hizo esto? Muy bien. Es decir, que Pablo montó su centro de operaciones en el corazón del centro de operaciones de Satanás. Y desde ahí el Señor fue convirtiendo a la gente a través de la predicación. Y Pablo no se complació solamente en que ellos creyeran en el Señor, sino que también los entrenó. Y luego de que los entrenó, los envió. Es decir, que el ciclo eficaz de Pablo fue evangelizar, entrenar, enviar. Y sin salir Pablo de ahí, se establecieron las iglesias de Hierápolis,
de Colosas y muy probablemente las 7 iglesias que describe el Apocalipsis, porque están en la misma región. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, todas están en la misma región de Asia Menor. Mis hermanos, todo Asia oyó la palabra porque Pablo enseñaba a los creyentes a que ellos mismos le llevaran la palabra a otros. Es decir, ellos no iban a decirle, Pablo, mira que allá yo tengo un familiar, ven para que les predique. Sabían que Pablo no podía hacer eso porque él no podía multiplicarse. ¿Qué hacían en cambio de eso? Yo tengo contactos, yo voy. Pablo, ¿cómo lo puede hacer? Venga y lo capacite usted. Mis queridos, de esa manera el reino de las tinieblas fue asaltado por la proclamación del Evangelio. Miren, nosotros venimos siendo 4 iglesias. Itagüí, la más nueva, Popular, Río Negro y nosotros aquí en el centro. Pero a partir de el 1 de enero, si el Señor lo permite, ya vamos a hacer 7 iglesias. Una en Cali, una en Tuluá y la naciente, Manizales. Y a nosotros nos encargaron que teníamos que ayudar a esas iglesias. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que tenemos la misma misión, pero en Antioquia, Caldas y Valle del Cauca. Y para cumplir esa misión tenemos que seguir la misma estrategia que dio el Señor. John Frey no se la puede pasar en Manizales, Caldas, porque entonces ¿a qué hora los atiende ustedes? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que venimos haciendo desde acá y a través de ustedes, hermanos, seguir predicando y seguir llevando el Evangelio. Mira, si el Señor quiere, para el 2025 replicaremos este modelo con el Concilio de Antioquia. Y les quiero decir, estoy contento, el domingo que viene es 24 de noviembre, ¿verdad? ¿Qué tenemos a las 5 de la tarde el 24 de noviembre? El aniversario. Y a los 2 días, el 26, que es un martes, tenemos reunión con el presidente de la denominación y con los pastores de la zona. Tenemos reunión nosotros junto con los varones, algunos de Sendas de Luz, otros de Popular, otros de Río Negro, porque vamos a armar un equipo de trabajo para poder hacer este trabajo. Y me tiene emocionado, hermanos, que el equipo de trabajo va a quedar compuesto más o menos por 20 varones. Entonces un grupo de trabajo de 20 varones ya se habla, ya tiene fuerza. Y una de las cosas que agradezco inmensamente al Señor y alabo al Señor por la vida de ustedes es por ser una iglesia comprometida con el Evangelio. El año entrante, hermanos, si el Señor lo permite, continuaremos adelante predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué decir, hermanos, cuando nosotros vemos que Pablo comenzó a predicar la palabra de Dios y que consideramos que esa poderosa palabra de Dios fructifica? Mis queridos, aquí hay un reto para nosotros, porque podemos decir que la predicación de la palabra de Dios siempre dará fruto. Siempre dará fruto. Porque el Señor lo dice, así es mi palabra, que hará todo para lo cual lo envíe. Lo que ocurre es que ustedes deben tener en cuenta algo. Unas veces la palabra de Dios da fruto para vida y otras veces da fruto para muerte. Y usted dirá, ¿y por qué dice así? Porque aquel al cual nosotros predicamos la palabra del Señor y la cree, para él hay salvación, para él hay vida eterna. Pero aquel al cual nosotros predicamos la palabra de Dios y la rechaza, para él hay condenación, hay muerte eterna. Esto es lo que nos dice 2 Corintios, ¿cierto, hermano? Capítulo 2, versos 14 al 16. Miren cómo lo dice Pablo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, es decir, a Dios siempre lo leemos a Cristo. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y también
en los que se pierden. A estos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, a los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nosotros olemos. Hermanos, la predicación de la palabra siempre dará fruto. Ya miramos que la predicación de la palabra convence, que la predicación de la palabra fructifica, pero también, hermanos, quiero que miremos que la poderosa palabra de Dios libera. Recuerdan que el trasfondo que le dije de Éfeso es que era una ciudad muy entregada a las hechicerías, al ocultismo, a todo eso. Miren lo que nos dice ahora el verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera, oigan esto, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué ocurría con ellos? Salían. ¿Por qué el Señor hacía esto por mano de Pablo? Porque recuerden ustedes que en esa época no estaba escrito el Nuevo Testamento. No había cómo verificar si el mensaje era verdadero o era falso. Por esa razón el Señor a los enviados de Él, a los apóstoles de Él, les dio esa capacidad. Hagan todos esos milagros, porque esos milagros van a ser la confirmación de que el mensaje que ustedes están predicando procede de Dios. Y por eso se hacían todos estos milagros. Cuando nosotros miramos esta parte, debemos analizar que Lucas era un médico, y como médico, fíjense que él diferencia la enfermedad de la posesión demoníaca. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué nos indica esto, hermanos? No todas las enfermedades se deben a causas demoníacas, para que lo tengamos en cuenta. Verso 13. Miren cómo se ve aquí el ocultismo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Porque en la creencia de ellos era que una persona que tuviera un espíritu malo iba a ser libre de ese espíritu si se invocaba sobre ese espíritu un espíritu malo de nivel superior. Entonces ellos veían que en el nombre de Jesús se hacía todas esas cosas y decían: os invoco os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero ¿qué ocurrió? Ellos entendieron a las malas que la palabra Jesús no es una palabra mágica. Miren ustedes lo que sigue. Verso 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, miren lo que dijo el demonio: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahora, comienza a darse a raíz de eso, usa el Señor eso para traer conversión en los efesios, pero una conversión genuina, que va a dar fruto, que va a dar resultado, que es probada. ¿Por qué lo sabemos? Miren el verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de qué, mis hermanos, de sus hechos. Aquí está la primera prueba de la conversión genuina de ellos. La palabra hechos que aparece allí es la palabra práctica o praxis, como se quiera decir. La praxis. ¿Por qué les digo yo que esto es una prueba genuina de conversión? Porque en la creencia de ellos estaba que un conjuro iba a tener efectividad solamente si se mantenía oculto. Pero en el momento en que se daba a conocer cuál era el secreto, ya perdía toda eficacia.
Ahora fíjense lo que ocurre. Dice en el verso 18 que ellos venían confesando y dando cuenta. ¿Qué quiere decir? Que ellos se paraban y decían, este hechizo yo lo hacía de esta manera, de esta manera, de esta manera, y de eso yo lo confieso y estoy arrepentido de haberlo hecho. Es decir, que renunciaban a todo aquello que les hacía creer que tenían cierto poder, cierto dominio, cierto control. Pero viene una prueba más de su conversión genuina. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Trajeron sus libros de magia y le sacaron cuenta, porque recuerden que el dinero era de mucho poder en Éfeso. ¿Cuánta platica quemaron ese día? 50,000 piezas de plata. Una pieza de plata, para que hagamos la operación matemática. Una pieza de plata era el pago que se le daba a un trabajador normal. Es decir, en ámbitos colombianos es el salario legal diario de un trabajador normal. Pasemos eso a pesos para que comprendamos lo que allí pasó. El salario mínimo en Colombia estipula que un trabajador por día se gana 43,333 pesos. Multipliquen 50,000 piezas de plata, que es el pago, por 43,333, ya eso en pesos. Y eso les va a dar la bobadita de que ellos quemaron ese día, si fuera en plata colombiana, más de 2,160 millones de pesos. ¿Entendemos lo que está pasando? Cuando el Señor Jesús expulsó al demonio del hombre que se le entró a los cerdos, se metieron al hato del cerdo y en promedio, perdieron ese día como 2,000 millones de pesos. Cuando ellos vieron que habían perdido toda esa platica, le dijeron al Señor Jesús, vea, usted mejor. Pero mire lo que ocurre ahora que hay una conversión. Agarra la misma cantidad de plata, 2,000 millones de pesos, metámosle candela a eso. Porque eso es símbolo de pecado, eso es símbolo del pasado y no queremos dar nada. Mis queridos, con Cristo es la idea de atravesar un puente y llegar al otro lado y meterle candela a ese puente, porque ya no hay marcha atrás. Nos vamos para adelante. Cuenta la historia que un general llegó a pelear y cuando llegaron por barco a ese lugar le metió candela a todos los barcos. Y el mensaje para los soldados era claro: o mueren u obtienen la victoria, pero marcha atrás no hay. Y esto es lo que hicieron los efesios. Mis queridos, ellos quemaron todo lo que les resultaba tan rentable, pero que los amarraba al pasado. Y esto es un ejemplo de que sí se puede cortar radicalmente con los pecados. Pastor, voy a perder la plata, piérdala. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y al final perder su alma? El rey de Israel hizo pacto, de Judá hizo pacto con el de Israel, y después de que hizo pacto y le había entregado un dinero, el Señor le envió al profeta que le dijo: no, el Señor no aprueba esa unión. Y el rey le dice al profeta: ¿y qué hago con todo el dinero que ya invertí? Y la respuesta del profeta fue: Dios puede darte aún mucho más que eso. Pierde esa plata. Y sigue siendo lo mismo para nosotros, hermanos. No vendamos a precio de dinero nada, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y todo lo que haya que perder por Cristo vale la pena. La palabra de Dios libera, ¿verdad? La poderosa palabra de Dios libera.
¿Qué nos enseña este versículo? Cito las palabras del Señor Jesús en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Esta gente en Éfeso fue libre de todo eso. Mis hermanos, dense cuenta que la palabra de Dios convence como a esos 12 discípulos, fructifica como ocurrió con todos los habitantes de Asia y libera como ocurrió con los habitantes de Éfeso. Es la palabra de Dios la que toma al dudoso y lo convence. Es la palabra de Dios la que toma al estéril y lo hace fructificar. Es la palabra de Dios, mis queridos, la que toma al esclavo y lo libera. Por eso el verso 20 concluye este segmento diciendo, así crecía y prevalecía, ¿cómo? Poderosamente. Poderosamente la palabra del Señor. Y este verso, que es la idea central del pasaje, resalta la posición dominante de la palabra de Dios en Éfeso, el centro del ocultismo de Asia. Todas las fuerzas satánicas del ocultismo y de la magia fueron asaltadas por el poder del Evangelio. Y aquí viene, hermanos, la enseñanza para nosotros. Es que la poderosa palabra de Dios prevalece. Fíjense que el verso 20 empieza diciendo, así prevalecía. Y tenemos que preguntarnos ese así. Tenemos que preguntarle, ¿cómo así? Pues ese así señala que los efectos causados en esos tres grupos, los discípulos, los habitantes de toda Asia y puntualmente los de Éfeso, todos los efectos mencionados en esos tres grupos se dieron única y exclusivamente por la predicación de la palabra. Pablo se dedicó por entero a predicar la palabra de Dios y no hizo absolutamente nada más. Predicó la palabra y la palabra de Dios hizo el resto. Alguien dijo que la palabra de Dios es como un león, que no hay que defenderlo, solamente soltarlo, y Él se encarga de hacer el resto. Y mis queridos hermanos, nosotros estamos llamados a predicar la palabra del Señor y prediquémosla con fe, porque ella dará resultados. Pero prediquémosla. Queridos, creamos la palabra y los poderosos efectos de ella en nuestra vida se verán. Aplique la palabra a su vida. ¿Qué le está diciendo Dios que haga con relación al perdón? ¿Qué le está diciendo Dios que haga con relación a la paciencia? ¿Qué le está diciendo Dios a usted que haga con relación al gozo? Aplique su vida a su familia, al amor que debe tener una esposa, un esposo, al respeto que debe tener una esposa, a la crianza que deben ejercer los padres, a la honra que deben ejercer los hijos. ¿Qué le dice la familia con relación a su trabajo? El respeto hacia sus jefes, la diligencia, el contentamiento. Aplique la palabra de Dios a su vida, porque hoy muchos han desplazado la palabra de Dios. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? Ellos creen que ya la palabra de Dios, ¿para qué? Busquemos algo mejor, busquemos algo moderno. Resultado, vidas hechas pedazos e iglesias vueltas a un circo. Mis queridos, o mi querido, tenga cuidado de tantas filosofías, pensamientos, ideas que le enseñan cómo debe vivir usted y todo eso en contra de la palabra del Señor. Pero asimismo tenga cuidado con su iglesia. Miren, les quiero decir esto. A mí se me hace muy preocupante cuando un cristiano deja que a su corazón llegue la frase, qué aburrido en la iglesia, siempre es lo mismo. Llegar, cantar, esperar que den los anuncios, la predicación, la ofrenda y nos vamos. Tenga cuidado con esa frase. ¿Por qué razón, mi querido? Porque la iglesia siempre debe reunirse a hacer lo mismo. Estudiar la Biblia y orar. ¿Qué más vamos a hacer entonces acá?
¿O ustedes creen que Pablo estaba contratando a quién para las 5 horas de predicación? ¿O ustedes creen que Pablo estaba usando qué en las 5 horas que tenía? Si nosotros nos aburrimos hablando con Dios y estudiando a Dios, ¿para qué queremos ir al cielo? Porque en el cielo vamos a hablar con Dios y aprender de Dios, orar y leer la Biblia eternamente. Por eso cada vez que nosotros nos reunimos, hermanos, estamos dándole como un vistazo, un abrebocas a lo que es el cielo. Combate ese pensamiento y afirme su corazón para que pueda decir, Señor, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Para que su corazón pueda decir, Señor, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y estimado amigo, este mensaje mostró el poderoso efecto de la palabra de Dios en la vida de gente pagana, impía, inmersa en el ocultismo. Esto quiere decir que para usted también hay esperanza. Que si usted cree en Jesucristo, para usted también hay salvación. Que si usted cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, para usted también hay vida eterna. Sus pecados son grandes, pero la gracia de Dios es mayor. Venga Jesucristo, crea en Él como su único y suficiente Salvador, y le serán perdonados todos sus pecados, y recibirá la vida eterna. Amén. Vamos a orar, mis queridos. Padre, gracias, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra siempre prevalece. Con razón, el salmista dijo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Con razón, el profeta dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Con razón, tu Hijo Jesucristo nos dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esa palabra es tan poderosa que salvó almas hace 2000 años y sigue salvando almas hoy. Que estableció iglesias hace 2000 años y sigue estableciendo iglesias hoy. Mi Señor, ayúdanos a confiar en tu palabra y en el efecto poderoso de ella, para que al finalizar la jornada y durante todo el trayecto de nuestra jornada, nosotros podamos decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, quiero que terminemos.